¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Miss, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, bien también. Perdón, Ivo, no te escuché. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Pues espero que se encuentren bien y bueno, pues vamos a comenzar otra sesión clase más, como cada semana. El día de hoy me gustaría enfocarme propiamente, darle su espacio, su tiempo de aprendizaje también al tema de juicio de amparo. ¿Sale? Entonces, para ello, bueno, pues dentro de nuestra plataforma ya empecé a subir un poquito de contenido, de hecho, un contenido que vamos a estar utilizando el día de hoy y y que de hecho viene en la lección número 2 para que ustedes puedan ubicar dónde se encuentra el material que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque es un material en el cual nos va a apoyar para una actividad que voy a asignar, que consiste en 10 preguntitas. Esas 10 preguntitas son unas preguntas simples que están relacionadas completamente con lo que vamos a ver hoy y que me parece que es bastante importante que ustedes pues tengan este material y que lo puedan empezar pues a leer con mayor facilidad porque el objetivo inclusive de este material, que es un material que fue diseñado, estructurado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación, de hecho hasta el mismo título lo menciona, que viene aquí abajito en el apartado de recursos, dice, de hecho el nombre completo es Libro, Ley de Amparo en lenguaje llano. Eh, en realidad, la parte del libro de la Ley de Amparo no implica que nos va a pues vamos a desarrollar, a mencionar todos los artículos de la ley de amparo y que sea de una manera inclusive pues un poquito compleja, ¿no? A manera de que incluya pues como la mayoría de las leyes mexicanas, esos tecnicismos jurídicos que algunos, bueno, pues ya a estas alturas nos hemos estado pues ahí involucrando, nos hemos estado pues comprendiendo algunos de ellos, pero no dominamos pues propiamente todos, ¿no? Entonces, de ello a una aplicación del juicio de amparo, pues ya implica pues un poco más de técnica jurídica, lo que vamos precisamente a tratar de desarrollar a lo largo de este curso y pues no sé si tengan algún otro curso de juicio de amparo. Por eso, pues me tomé, obviamente, pues la libertad de diseñar en particular esta sesión clase del día de hoy en revisar un poquito de ese libro porque me pareció muy interesante la forma en la cual aborda desde cero lo que es el juicio de amparo, ¿sale? Y que inclusive, de hecho, está diseñado para que este contenido, material, lo pueda leer y analizar cualquier persona que inclusive no sea abogado. Sabemos que no hay necesidad o no es necesario exclusivamente pues que las entendamos los que estamos estudiando precisamente pues para especializarnos o licenciarnos en derecho, sino pues sabemos también que todos somos sujetos de derecho y en particular de una o de otra manera operadores del mismo derecho, es decir, operadores jurídicos, ¿no? Ahora, pues que también tenemos derechos, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero en particular el juicio de amparo, pues se aboca más a los derechos que tratar sobre obligaciones. En realidad, el punto central o toral del juicio de amparo implica, obviamente debe haber una igualdad procesal, una igualdad jurídica, en la cual, bueno, pues también se escuchen a todas las partes. Y más adelante vamos a conocer y a revisar las partes en el juicio de amparo, que incluso viene un poco en este material y sin más voy a abordar sobre él, pero implica, bueno, pues derechos, una serie de derechos, obviamente, pues en su mayoría procesales para resarcir una violación por parte de una autoridad. ¿Sale? Entonces, el resarcimiento justamente de esa violación implica, pues, evidentemente una vulneración importante a la esfera jurídica de cualquier persona. Es decir, es importante que cualquier persona sepa
que tiene derechos humanos, que tiene derechos fundados en la Constitución y no solamente en la Constitución, en tratados internacionales también, que sepa que existe pues justamente este mecanismo, este medio de protección constitucional denominado juicio de amparo. Y cómo, básicamente, qué es y cómo funciona. Entonces, este material por eso menciona ley de amparo en lenguaje llano, ¿no? Para que lo comprendamos, vienen unos ejemplos pues bastante interesantes, que no es nada tediosa la lectura. A mí me lo pareció pues interesante, ¿no? Para retomar justamente esos conocimientos que debemos tener nosotros, al menos, pues bastante firmes, ¿no? En la introducción coloqué justamente esto: con el presente material se resolverán diversos cuestionarios. Hoy, el día de hoy, cargo uno, que son parte de las actividades de la plataforma. Sin embargo, su objetivo principal y específico se describe a continuación. Bueno, pues ahí pase un objetivo pues meramente de actividades o tareas que sabemos que debemos pues, estar realizando, ¿no? A efecto pues también de aprobar la asignatura en línea. Pero mi objetivo principal es el siguiente, que es generar en el educando una perspectiva general y simple de lo importante que es el juicio de amparo, apoyándose en la interpretación y manejo de un lenguaje común, apto para que toda persona conozca el significado y alcances del juicio de amparo. Ese es el objetivo del material. Y de forma específica, la lectura y análisis del material adjunto permitirá al estudiante de Derecho poder interpretar el marco legal de la Constitución Federal, Ley de Amparo, reglamentos y aplicarlos a la protección de los derechos fundamentales. ¿Va? Entonces, pues este es un material bastante interesante, bastante sencillo, ameno, corto, o sea, no trae las 300 hojas que de repente nos podemos encontrar en diversos materiales, que bueno, obviamente la información en su mayoría es importante, es relevante, pues conocer, profundizar, son diversos criterios, son materias. El juicio de amparo es un mecanismo que es utilizado en todas las ramas del derecho. Entonces, imagínense la cantidad de información que no versa sobre el juicio de amparo. Entonces, prácticamente es conocer ese medio de protección que nos brinda la Constitución, para que después, ya sea, me gusta a mí la materia familiar, ¿no? O me gusta la materia laboral, me gusta el ramo penal, ¿no? En la materia en que ustedes gusten especializarse, pues obviamente uno de los principales mecanismos que van a tener que aprender a identificar en qué momento es oportuno, a lo mejor, o es necesario interponer un juicio de garantías, como lo es el juicio de amparo, serán ustedes. Entonces, es el objetivo principal, saber identificar. Más adelante, ustedes se pueden también abordar más profundamente en cómo combatir esos actos de autoridad, porque como sabemos, el artículo 14 y 16 son garantes de ciertos derechos y obligaciones, derechos obviamente para los gobernados, pero en particular una obligación para las autoridades, que es fundar y motivar todas sus actuaciones. Entonces, respecto a ese punto en específico, hay actuaciones que las autoridades inclusive sí fundan y motivan, pero no lo hacen correctamente. Entonces, eso provoca una violación a los derechos humanos y los derechos fundamentales para nosotros los gobernados, y saber en qué momento es oportuno poder interponerlo, ¿no? Y ya esgrimir la serie de los actos de violación, las autoridades responsables. Bueno, pues ustedes van a aprender a identificar primero los sujetos procesales dentro del juicio de amparo, para más adelante también ya en la práctica poder inclusive redactar pues una demanda de amparo, ¿no? Entonces, esos son los objetivos, y aquí viene el recurso, para lo cual pues me voy a permitir cambiar un poquito de pantalla. Ya lo tengo aquí abierto en la hojita donde quiero mencionarles. De hecho, son 48 páginas, es un PDF de 48 páginas. Me salté a la número 12 porque me parece, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mucho mejor, me parece que es de lo más importante que vamos a estar revisando. Espero que ese tamaño sea un poquito más grande, tal vez. Ahí no tanto. Luego si me paso, tal vez ahí.
porque me interesa también esto que aparece en el recuadro verde, pues es un antecedente fundamental que debemos de conocer en el amparo. Es obvio que no me puedo detener a identificar aspectos históricos dentro de lo que es el juicio de amparo que se ha desarrollado a lo largo de México, pues de forma bastante interesante, siendo o al implementarse una constitución proteccionista de los derechos sociales, principalmente en su momento cuando se realizó pues, una serie de movimientos armados que inclusive, bueno, pues conmemoramos, ¿no? Cada año en su mes de noviembre, específicamente el 20, ya siendo un México independiente, pues obviamente también tuvimos esa serie de expresiones, ¿no? Respecto a la libertad de derechos, a la realización de la Constitución de 1917, una constitución muy proteccionista que al final pues sigue estando vigente con sus reformas y adaptándose justamente a las necesidades humanas actuales o tratando de ajustarse a las necesidades humanas actuales. Cada quien tendrá pues su particular punto de vista, pero al menos este pequeño, pues digamos que punto histórico dentro de lo que es el juicio de amparo me parece fundamental que lo sepamos y que lo abordemos. Entonces, lo maneja incluso a manera de un sabías qué, ¿no? ¿Sabías que la Constitución de Yucatán adoptó el amparo por primera vez en México en 1841? Y pues uno de los principales impulsores, que fue Manuel Crescencio Rejón, fue uno de sus creadores. Posteriormente se adoptó en la Constitución de 1857. Recordemos que esto ya es una constitución federal. Cuando estamos hablando de una constitución de Yucatán, era porque se les dio la libertad a las entidades federativas de pues, legislar en sus constituciones. Hasta la fecha, pues las 32 entidades de la República Mexicana tienen su propia constitución local, ¿no? La parte fundamental es que una constitución local fue la primera, y en Yucatán, que contempló en 1841 el juicio de amparo, que su creador, uno de sus creadores, pues que más se reconoce dentro de este importante mecanismo de protección fue Manuel Crescencio Rejón. Ahora, posteriormente adoptada ya en una constitución federal para 1857, conforme a un proyecto elaborado por Mariano Otero. Digamos, ya una aplicación a nivel justamente federal, ¿no? Que era lo importante, no solamente pues aplicado en una sola entidad federativa, ¿no? Ahora, ¿qué es realmente el juicio de amparo? Bueno, si bien es cierto que se adoptan, obviamente primero se hace una reforma constitucional o una adición a la Constitución justamente para implementar ya para 1857 un juicio de amparo, vamos a revisar que hasta que se implemente en la Constitución, es que puede desprenderse una ley reglamentaria que regule ese artículo constitucional, pero en esencia ya viéndonos a una época actual, hasta obviamente pues una época crucial para lo que es una reforma en la ley de amparo, que fue el 2 de abril del 2013, entró en vigor una nueva ley de amparo. Pongo nueva entre paréntesis, ¿no? Prácticamente estamos a 11 años de esta reforma, pero 11 años mismos que el amparo pues no es nuevo en México. De hecho, pues desde la Constitución de 1857 en toda la República es que se ha tenido esa figura. Pero en esencia, ¿cuáles fueron esos cambios que se realizaron en la ley de amparo anterior y la nueva ley de amparo? Bueno, primero hay que saber identificar y definir el juicio de amparo. El amparo lo podemos definir, podemos encontrar infinidad de acepciones, de conceptos, podemos nosotros adoptar alguno de ellos, podemos nosotros inclusive definir uno propio, ¿no? Con lo que vamos adquiriendo, vamos aprendiendo e inclusive pues más adelante que yo espero que ustedes eh, pues en algún momento también tengan la oportunidad de elaborar un escrito de demanda, de ser parte de un juicio de amparo y de observar justamente el funcionamiento, pero no solamente el funcionamiento, sino el objeto principal, que es la protección de derechos fundamentales,
¿no? Que es el juicio de amparo. Entonces, el amparo lo podemos definir entre tantas otras definiciones como las herramientas jurídicas más utilizadas en México. Entonces, eso no son tan escasas, por eso, bueno, pues es una materia toral, me parece. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo le permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de manera pacífica de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos. Entonces, a diferencia, ustedes se preguntarán, bueno, pero existen juicios, ¿no? Juicios que pueden ser ordinarios, juicios que pueden ser especiales. eh, Obviamente depende cómo hayan abordado sus anteriores materias, como derecho civil, entonces el proceso penal inclusive, ¿no? Eh, ¿Cuál sería entonces aquí la diferencia, ¿no? Que también la finalidad de interponer un juicio es velar o garantizar, solicitar justamente a la autoridad judicial que intervenga para que nos reconozca, nos reconozca un derecho, ¿no? Un derecho que ostentamos en razón a diversas circunstancias, ¿no? Un documento público, un documento privado, lo que haya sido. Entonces, pero si pensamos un poquito más existen esos juicios del orden público ya establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecidos obviamente pues en el Código de Comercio, que contempla la ley también procesal dentro del Código de Comercio, establecidos en la Ley Federal del Trabajo, que contempla también la ley procesal laboral dentro de lo que es la misma o la propia ley. Y así nos podemos seguir, ¿no? El Código de Procedimientos Administrativos, etcétera. Pero si ya existen justamente esas leyes procesales que me indican que son obviamente pues o aprendí, ¿no? En mis otras áreas del derecho, en mis otras ramas, que bueno, pues son las que debo de interponer. ¿Para qué? Pues para que se reconozca un derecho, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué buscamos? Que se garantice justamente la aplicación de la ley, ¿no? O que se haga justicia en términos más simples. Pero la diferencia entonces que encontramos con el juicio de amparo es que, bueno, todas las personas, aquí hay una similitud importante entre los procesos de cualquier área, ¿no? Los procesos ordinarios o que contienen los códigos procesales. Todas las personas del territorio pueden interponerlos o pueden defenderse, por supuesto, es parte de la garantía 1416 constitucional, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona, bla, bla, bla. Entonces, esa parte, pues es una parte toral, ¿no? Dentro del juicio de amparo, inclusive para su interposición. Entonces, todos los demás procesos obviamente se dan de forma pacífica, pero la diferencia con los procesos, me parece que es una diferencia fundamental que quiero que ustedes se lleven, es que esta herramienta jurídica o este juicio de garantías, este medio de control constitucional, protege contra actos de la autoridad pública, ¿sale? Entonces, que violan nuestros derechos humanos. Esa es la parte importante, ¿no? Existiendo un Código Nacional de Procedimientos Penales, existiendo el nuevo, ese sí es nuevo, cuya aplicación en toda la República Mexicana se va a dar hasta el 2027, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, existiendo una serie de leyes procesales. ¿Por qué el juicio de amparo es tan importante o sigue siendo tan importante? Bueno, pues porque todas esas leyes procesales de los ramos diferentes que existen en todas las áreas del derecho implican, obviamente, ejercer derecho contra cualquier persona. O sea, de un particular puede ser, y ahí vamos a revisar justamente las ramas del derecho a la que pertenecen, ¿no? Si me voy a la rama del derecho privado, bueno, pues tengo el derecho mercantil, tengo el derecho, justamente el derecho civil, y ahí es donde empiezo a demandar a pues personas físicas, personas morales que tengan la misma calidad que yo, ¿no?
de un particular, de particular a particular. La bronca es de particular a particular, en donde le estamos sometiendo a una autoridad judicial que resuelva y dirima nuestro conflicto en razón a una serie de pruebas, a una serie de consideraciones de derecho, y prácticamente ahí la contienda o el pleito es entre las partes, entre los particulares. Ahora, si me voy al derecho, a la rama del derecho público, como lo estamos también llevando en la otra materia de derecho administrativo, podemos revisar que incluso hay un autor que menciona un tema de la doble personalidad del Estado, ¿no? Tenemos al derecho fiscal, tenemos al derecho, obviamente, pues, a la gran rama del derecho administrativo, en donde, pues, la autoridad también tiene relación jurídica con los particulares, ¿no? Pero hay un grado de autoridad, hay un revestimiento por parte de un ente público como autoridad y obviamente pues tú como particular. Entonces, a partir de ahí también existen procedimientos administrativos que incluso se lleven hasta entes administrativos, ¿no? Procedimientos administrativos que se pueden llevar vía judicial, procesos judiciales del ámbito de la rama administrativa, ¿no? Como los cuales también conoce y resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, existiendo esas áreas sustantivas y procesales, el juicio de amparo, porque entonces ahí puede haber una pequeña confusión entre el derecho público. ¿Por qué? Porque obviamente voy contra las autoridades, pero atendiendo a esta teoría que unos la afirman, otros la niegan, de la doble personalidad del Estado es donde el Estado obviamente también puede ser parte, ¿no? Con un particular, con un contribuyente, con un gobernado, etcétera, y que lo resuelve el mismo, pues, poder judicial, ¿no? Pero el juicio de amparo, bueno, pues tiene sus particulares también y sus requisitos de procedibilidad. Tal vez la autoridad estaba equivocándose, cometió un error, pero no es un error que me viole un derecho fundamental, ¿no? Un derecho humano. Entonces, bueno, pues se puede contender, ¿no? Esa situación dentro de un proceso administrativo sin mayor problema y ahí se puede definir si se corrige o no se corrige, pues esa falta, ¿no? De la autoridad. Pero si es una falta grave, que me está violando mis derechos humanos, entonces es momento de pensar en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, eh, para que ahí tengamos la claridad del momento en que lo vamos a interponer y que, bueno, aunque nosotros también hay que aprender a diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? Por eso, parte fundamental dentro de todo este apartado es que tengamos claridad de la serie de garantías constitucionales que tenemos de cuáles son los derechos humanos, inclusive pues los derechos fundamentales. Y bueno, aquí les lanzo una pequeña preguntita. Si la saben definir oportunamente, está excelente. Si no, no pasa nada. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender en conjunto. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental? Sí, no, más o menos. A mí me suena que es lo mismo. Bueno, pues voy a tomar ese silencio como aquel dicho que menciona, el que calla otorga, ¿no? Entonces, vamos a justamente diferenciar uno del otro. Miren, los derechos humanos son muy similares que los derechos fundamentales, ¿sale? Que es una serie de prerrogativas que no son reconocidas, no otorgadas, reconocidas por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Desde que somos concebidos hasta nuestra muerte, ¿sale? Entonces, si son esa serie de prerrogativas, ambos son eso, los derechos humanos y los derechos fundamentales, esa es una similitud que tienen. Si ambos son esas prerrogativas que tenemos, que no son reconocidas, no otorgadas, o sea, ninguna, en realidad nuestra constitución en un principio sí
una de sus anteriores textos antes del actual mencionaba que la Constitución otorga. Entonces, no, la reforma menciona que reconoce, o sea, la Constitución no otorga, simplemente reconoce, protege, promueve, etcétera, ¿no? Esa serie de derechos, esa serie de prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, desde que somos concebidos hasta que morimos. Algunas personas, algunos juristas mencionan que tu concepción, es decir, ¿desde qué momento eres concebido? Unas dicen, desde que naces, y otros dicen, no, porque entonces si no, no sería castigado justamente el aborto, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones en las cuales dicen, bueno, pero ya es un derecho, sí, pero tiene una regla que restringe hasta determinado momento la libertad de decisión de la madre de concebir, o sea, de procrear, de continuar con la gestación, con el embarazo, o no. Entonces, tampoco llevando 6 meses y ya no lo quiero, ¿no? Incluso pone en riesgo su propia vida. Lejos de ese ejemplo, ¿no? Que podemos decir, la concepción se da desde que tenemos que una semana, 2 semanas, desde que ya pues, el óvulo es fecundado por el esperma, no lo sé, ¿no? O hasta que, pues, la ley civil menciona, ¿no? Desde que naces y bueno, eres registrado, ¿no? Inclusive, pues, como una persona viva, porque hay bebés que nacen vivos y desafortunadamente también fallecen, y se tiene que asentar eso en el registro civil, en el acta. Bueno, esa serie de cosas que inclusive el derecho civil también contempla, desde que seamos concebidos hasta nuestra muerte, ¿no? Y a veces también el derecho familiar menciona derechos post-mortem, como no es el derecho sucesorio, ¿no? A dejar un testamento, a que se cumpla esa voluntad, etcétera. Pero desafortunadamente, bueno, es el titular de los derechos, pues ya no está, ¿no? Los que tendrían que hacer valer esos derechos, pues son los sucesores. Pero bien, lejos de ello, mi intención es mencionarles el aspecto fundamental que diferencia a los derechos humanos de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como su misma palabra lo indica, están fundados en una ley, ¿sale? Entonces, principalmente, bueno, si encontramos la distinción entre, pues, la ley mexicana, la Constitución, que es nuestro máximo referente legal, eh, pues tienen que estar reconocidos ahí, tienen que estar expresados en esa Constitución y en las leyes que de ella emanen, ¿sale? O en los tratados internacionales, que el mismo artículo 123, el primero, de hecho desde el primero, eh, el 123, el 133, perdón, pero desde el primero me está mencionando que los derechos, obviamente, pues que son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces están, si podemos observar, si podemos escuchar, están fundados, ¿sale? Se encuentra su fundamento en la Constitución, se encuentra su fundamento en un tratado internacional del cual México es parte. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa con aquellos tratados internacionales de los que México no es parte y que contemplan algún derecho humano establecido por una organización internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas o alguna organización internacional cuyo carácter sea la promoción de los derechos humanos, justamente, ¿no? Convenciones, etcétera, pero que México todavía no es parte. Entonces, son derechos humanos, ¿no? Al final del día son reconocidos de forma internacional como derechos humanos. Sin embargo, la Constitución mexicana no contempla todavía ese derecho humano dentro de su propio texto o todavía no es parte de algún tratado internacional que también lleve a la observancia obligatoria en México, ¿no? Entonces no se encuentra fundado, o sea, no encontramos un fundamento donde diga, bueno, México tiene que reconocer ese derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, aquí
He ahí la pequeña diferencia. Ambos son derechos, obviamente, pues importantes que nos reconocen que como simplemente por el hecho de ser seres humanos y que todos tenemos sin ningún tipo de distinción, sexo, orientación. De hecho, es una serie de libertades que tenemos, ¿no? Libertad de pensamiento, de expresión, de culto religioso, inclusive de preferencias sexuales, una serie de cuestiones, ¿no? Que abarca nuestra garantía de libertad, ¿no? Que muchas de ellas son reconocidas, son fundadas en la Constitución mexicana, ¿no? Y ahí es la diferencia, ¿no? Los derechos fundamentales, bueno, pues son aquellos derechos que encuentran su fundamento en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte. Ahora, los derechos humanos son aquellos derechos reconocidos por organismos internacionales como derecho humano, pero que no se encuentra fundado todavía en una ley mexicana. ¿Sale? Entonces, de alguna manera, para que sepamos por ahí esa diferencia, ¿no? Entonces, los actos de autoridad pública que violen sus derechos humanos. Si atendemos bien a esta definición de derechos humanos, inclusive dirán, pero ¿y si es un derecho humano que no se encuentra fundado en algún artículo, en algún tratado internacional? ¿Qué pasaría, no? Con esa autoridad que está inobservando ese derecho humano. Bueno, para ello es importante que conozcamos el catálogo de derechos humanos, que también en su momento pues lo vamos a ver de forma amena, a recordar un poquito sobre garantías individuales respecto a nuestros bloques de garantías que tenemos, garantías sociales o garantías constitucionales, ¿no? Estos actos menciona en el texto pueden provenir de policías, pueden provenir de agentes del Ministerio Público, regidores, incluso hasta de los actos de los mismos jueces. Entonces aquí tenemos una serie de personajes, como podemos ver, un policía, un MP, un regidor, un presidente municipal, un presidente de la República, un juez, ¿no? Entonces, toda aquella persona que tenga justamente un rango de autoridad, bueno, y que nos viola un derecho humano, entonces el medio idóneo es el juicio de amparo, ¿no? Para poder, pues, defendernos. Se han escrito cientos de libros sobre su funcionamiento, y origen y alcances del juicio de amparo. Quienes se han dedicado a su estudio han discutido inclusive sobre qué es el amparo. Si es un juicio, un derecho, un recurso o una combinación de todas las anteriores. De hecho, les había mencionado en clases pasadas que hay diferentes acepciones, ¿no? De lo que podemos entender por juicio de amparo. Unos niegan que sea un recurso, porque tenemos una serie de recursos contemplados en las leyes procesales, ¿no? La apelación, entonces, si empiezo a comparar a la apelación con el amparo y digo, es que el amparo es una tercera instancia, pues entonces, pues ahí es por donde podemos encontrar, pues sí, encontrar un punto de diferencia, ¿no? De lo que es realmente el juicio de amparo. Por eso menciona, hay quienes lo ven como un derecho, un recurso, un juicio, ¿no? Eh, etcétera. En términos llanos, menciona por eso también el título del libro, bueno, el título del PDF que es Libro Ley de Amparo del Lenguaje Llano, en términos llanos o simples, el amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger ante los tribunales federales, por supuesto, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideremos que una autoridad los está violentando. Entonces, tampoco es de forma arbitraria, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo digo que me está violando un derecho fundamental, sin embargo, lo pongo al árbitro de un tribunal federal a efecto de que también le manifieste por escrito cuál es aquella violación o cuál es aquel agravio que encuentro fundado y cuáles son justamente las prerrogativas, los derechos humanos, los derechos fundamentales que se me han estado transgrediendo. Y quién va a decidir si es procedente, si se concede, si no, si hay causales de procedencia, de improcedencia, pues va a ser el Tribunal Federal, que obviamente pues tiene su especialidad en materia de amparo, ¿no? Ahora,
Aquí tenemos un pequeño cuadro que inclusive menciona, ¿no? El derecho, aquí está ligado, obviamente, pues los tribunales están para resolver, ¿no? Cuestiones que ante ellos se deban interponer o ventilar. De aquí, bueno, pues tenemos obviamente que a las personas que piden el amparo los protegen contra las autoridades si hay algún abuso. Y por eso tenemos este, pues sencillo, ¿no? También organizador gráfico que pues me define, ¿no? Al amparo. Pido el amparo, el Tribunal Federal me protege contra la autoridad si es que hay un abuso. El amparo mexicano ha sido inspirado en muchos otros países, especialmente en América Latina, a adoptar figuras similares para revisar que los actos de autoridad se apeguen a su constitución. Aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña pausa para comentarles. Nosotros, al estar viendo también derecho administrativo, conjuntamente con juicio de amparo, mi intención también es que por ahí tengamos mayor claridad respecto a las autoridades y los actos que emiten las autoridades, ¿no? Los actos administrativos, en qué momento también pues es un acto de autoridad, en qué momento pues hay un abuso de una autoridad, ¿no? Y por este lado, que es el juicio de amparo, también un medio para, por el cual pues encontramos una defensa, ¿no? Entonces, cierro paréntesis y continúo. Incluso ha tenido influencia en el ámbito internacional de los derechos humanos. El amparo y el derecho internacional, aquí vamos a ver un poquito a manera de sabías que. ¿Sabías que el concepto de amparo permitió que en 1948 México propusiera con éxito tanto entre los países del continente americano como en el seno de la Organización de las Naciones Unidas que el acudir a los tribunales nacionales para defender tus derechos humanos se reconociera como un derecho universal? Estas propuestas se reflejan en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo dicen estos documentos. En la Universal de los Derechos Humanos menciona en su artículo 8, toda persona tiene derecho a recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pues que es obviamente, pues es una serie de normatividad aplicada obviamente pues a un continente en específico, como lo es el americano, menciona que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos, asimismo debe disponer de procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra los actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Podemos revisar más o menos que estos dos tienen la esencia del juicio de amparo, ¿no? En estos dos artículos. Entonces, pues ahí tenemos también, de forma internacional, es reconocida como derecho fundamental también, ¿no? Un derecho humano que deberían tener todas las personas. Ahora, pues ya sería ver en el ámbito internacional, en un derecho comparado, qué países lo contemplan, qué no, qué figuras son similares, etcétera. Pero bueno, regresando a lo que nos corresponde, menciona aquí a manera de pregunta, ¿cómo podemos entonces explicar la relevancia de esta nueva ley de amparo? Estoy refiriendo a la reforma que ocurrió en el 2013, especialmente si pensamos que el amparo tiene más de 150 años de existencia en nuestro sistema legal, que es tan utilizado, estudiado y copiado. ¿Por qué decir que esta nueva ley de amparo, si ya tiene un montón de años, ¿no? Consolida el inicio de una época en la protección de los derechos humanos para una sociedad y gobierno en México? A continuación, subrayaremos los principales aspectos que buscan responder esa pregunta. Explicaremos cómo se han ampliado los derechos que podemos defender a través del amparo. Hablaremos de cómo se fortalece también la posibilidad de la defensa al incluirse las omisiones, no solamente los actos. Si podemos, abro un paréntesis para antes de continuar, me quedé aquí. De hecho, puedo subrayar, pero ya se me fue el... aguánteme, ver. Mm, mm.
creo que es inicio. Ah, sí, resaltar, aquí está. Me quedé, podemos defender otra vez. Ah, sí, en omisiones, justamente. Porque si no, hasta la idea se me iba. Lo subrayo aquí tantito para que cuando cierre paréntesis sepa dónde continuar. Entonces, incluirse las omisiones. Si somos, no sé si ustedes ya llevaron derecho penal. Si no, bueno, pues yo creo que sí, a estas alturas tal vez sí. Bueno, hay que recordar inclusive la definición o el concepto hasta legal de lo que es un delito, ¿no? El delito es todo acto u omisión contra las leyes, ¿no? Que son sancionados por las leyes penales. Así lo define, no recuerdo el fundamento del Código Penal Federal, pero así es tan sencillo, ¿no? Lo define todo acto o omisión que vaya en contra de las leyes o que sean sancionados, ¿no? Por las leyes penales, algo así. Entonces, remitámonos al principio de la oración. Todo acto, es decir, el actuar, el manifestar la voluntad, ¿no? El hecho de decir, yo le hago, yo le hice, yo esto. Entonces, yo manifesté la voluntad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? O sea, yo no hice, pero aún así cometí un delito. Actos y omisiones que vayan en contra de la ley, de las leyes, ¿no? Y que son sancionadas también por las leyes penales. Ahora, usted me va a decir, pues no es contradictorio el hecho de decir, bueno, yo le hice, es correcto, ¿no? Es un acto bueno, yo le pegué, yo lo lesioné, yo le arrebaté la vida, ¿no? Yo lo violé, yo esto, yo lo otro. Entonces, un actuar, ¿no? Yo le robé, yo lo defraudé, yo esto. Todos aquellos delitos, ¿no? Que pueden ser tipificados, pero el hecho de decir omisión, o sea, ¿cómo yo no haciendo, que es lo contrario de hacer, cómo yo no haciendo puedo cometer un acto, un ilícito? O sea, no, a lo mejor algunas personas dicen, pues no me lo explico, ¿no? Pero un ejemplo sencillo. Menciona, esto también obviamente aplica para las autoridades, porque las autoridades están obligadas a muchas cosas. Menciona, vamos a suponer, mi profesión, eh, vaya, no sé si sea un oficio o profesión, me dedico o trabajo en ser paramédico, ¿no? Entonces, mi función es justamente brindar primeros auxilios, ¿no? Esa es parte también, no solamente de mi función, sino también estoy obligada en caso de que se me requiera de ayuda. ¿Qué pasa si piden el auxilio, ¿no? Fue una ambulancia, vienen los paramédicos, entre ellos vengo yo, a lo mejor vamos a suponer un ejemplo bastante remoto, bastante y con mucha imaginación, si lo queremos ver así. Me encuentro a una persona que no me cae bien o que en el pasado me hizo daño o, o que no me trae buenos recuerdos o que de alguna manera guardo reserva, rencor a esa persona. Pero tal vez decir, no, yo no voy a ayudar, no voy a brindarle los primeros auxilios. Entonces, omito hacerlo, sabiéndolo hacer, sabiendo brindarle los primeros auxilios, no lo hago. ¿Por qué? Pues porque tengo razones a lo mejor personales para no hacerlo, pero tampoco el hecho de decir, bueno, no la voy a matar, ¿no? Si tal se está dando una convulsión o si se ahogó, se está ahogando, entonces tiene signos vitales y a lo mejor con los primeros auxilios puede salvar su vida, pero no lo quiero hacer. Sin embargo, yo no provoqué que se estuviera ahogando, yo no provoqué que se estuviera a lo mejor atragantando, yo no provoqué lo que ahorita le está pasando, pero tampoco la ayudo, estando obligado a. Entonces, ese tipo de omisiones los califica, los considera la ley penal incluso para un tipo de sanción. Ahora, si nos vamos con las autoridades que tienen pues muchas obligaciones, muchas responsabilidades, así como tienen una fuerza, un fuero, un revestimiento de autoridad, así también es su grado de responsabilidad. Entonces, si las autoridades son omisas en inobservar sus obligaciones o hacerlo obviamente pues incorrectamente cometiendo un abuso de autoridad, eso también se sanciona, ¿sale? Entonces, parte de lo que ha sido la nueva ley de amparo
pues se han incluido las omisiones de las autoridades y no solo sus actos positivos, es decir, lo que hacen activamente, ¿no? Sino también los que son omisos. Menciona también como el interés legítimo y no solo el interés jurídico. Es algo que también hay que, pues, abordar, ¿no? Para tenerlo claro, la diferencia entre el interés legítimo y el interés jurídico. Para iniciar un amparo, entre paréntesis, y aquí entre paréntesis del propio texto, menciona, más adelante veremos cuál es la diferencia entre estos dos intereses. El mismo texto te lo aclara, ¿no? Porque como es un texto en lenguaje llano, en lenguaje simple, y que cualquier persona, eh, incluso profesionista o no, no necesariamente del derecho, un doctor, bueno, un arquitecto, un contador, pueda leer esto y pueda saber sus derechos humanos, ¿no? Alguien que incluso pues estudiando la educación media superior, que todavía no tiene una profesión, pero que esté interesado en conocer, ¿no? En saber qué es el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque tal vez fue transgredido sus derechos o el de algún familiar, entonces le interesa conocer, ¿no? Sobre de ello. Por eso también lo explica más adelante. Asimismo, la nueva ley contempla en la defensa contra actos de particulares en ciertos casos. Eso también es relativamente nuevo, ¿no? Relativamente porque del 2013 a la fecha, bueno, pues ya, digamos que ya llovió, ¿no? Pero no tanto. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Que es relativamente nuevo. En algunos casos, ustedes mencionarán, yo les dije, y van a ustedes a pensar, ay, qué contradictoria, porque acaba de decir que esto solamente va contra actos de autoridad. Ok, bueno, aquí menciona que dentro de la reforma contemplaba defensa contra actos de particulares en ciertos casos, pero no es nada más un acto de un particular así como así, es un acto de un particular, también lo vamos a, pues a revisar, ¿no? A analizar que obviamente pues ese acto sea obviamente pues a un nivel como si fuese un acto de autoridad, ¿no? O que esté en funciones de una autoridad. Para efectos de amparo, pues es importante aclarar que si bien es cierto o es un particular, también puede tener o fungir como una autoridad en determinados casos en particular. Y también tenemos ejemplos para que los que robustecen esta, pues esta parte, ¿no? Explicaremos también que ahora ciertas resoluciones de amparo pueden tener como efecto la modificación u abrogación de una norma general. Esta, bueno, es la intención que al hacer esto también puedas entender mejor qué es y cómo funciona el amparo. Entonces, son sus principales cambios que trajo consigo la reforma en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo del 2013, ¿no? Entonces, para que veamos un poquito también esos cambios. Evidentemente, para comprenderlos todavía mejor, habría que haber conocido la ley de amparo antes y la Constitución, porque obviamente pues una va eh, sencillamente pues ligada con la otra, coexisten entre sí, pues para que pueda haber justamente esa armonía legal, ¿no? Y que puedo decir, no sé si prevalece o no prevalece, pero pues está este medio de defensa, ¿no? Que podemos invocar. Y la actual para que veamos a ver cuáles fueron verdaderamente los cambios, si no, pues nos abocamos en buscar, investigar los cambios, que unos de ellos pues ya vienen aquí arriba a grandes rasgos y en términos bastante, pues yo entiendo, creo que son sencillos, ¿no? Nueva dimensión y extensión de los derechos humanos. Desde la reforma en materia de los derechos humanos de la Constitución realizada en el año 2011, recordemos, primero se reformó la Constitución y 2 años después la Ley de Amparo. Se amplían los derechos de las personas que se encuentran en México, siendo la Constitución la ley suprema de nuestro país. Todas las leyes, normas generales deben ser acordes a ella. Y aquí tenemos uno de los principios que aplica en garantías constitucionales, y pues aquí vemos, ¿no? También juicio de amparo, que lo maneja entre paréntesis, que es el principio de supremacía constitucional, ya que ella establece los principios de convivencia y organización de toda nuestra sociedad. Al entrar en vigor esta reforma constitucional, se debió adaptar la antigua ley de amparo para guardar esa armonía con la Constitución. Es así que la ley de amparo actual refleja y es consciente con dicha reforma constitucional.
Ahora, y eso que se tardaron 2 años, ¿no? De la reforma del 2011 al 2013, pues un par de añitos, ¿no? Ahí en lo que, eh, imagínense, esos 2 años, lo difícil que ha de haber sido al tener ya una reforma que amplíe el catálogo de derechos humanos, que amplía, obviamente, que es una constitución, pues, progresista en relación a una ley de amparo atorada con la constitución anterior, lo complicado, ¿no? Que ha de haber sido también para los operadores del derecho que en esa temporalidad intentaron o interpusieron juicios de amparo, ¿no? Con la posibilidad, con, vaya, con una idea ya de una reforma, de una constitución todavía más protectora, pero la ley todavía no, la ley de amparo, ¿no? Entonces, mm, pues ahí tenemos también esa parte. El primer capítulo de la constitución anterior se denominaba anteriormente garantías individuales, lo que les venía a comentar también. Con la reforma de junio del 2011 no solo cambió el nombre del capítulo, ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías, sino que también modificó su contenido. Este cambio es muy importante ya que significa que el Estado modificó su postura respecto a los derechos humanos. Con ello se establece que el Estado no otorga, aquí lo resalto, las garantías individuales, sino que reconoce, o sea, no los otorga, decir, bueno, yo de buena onda la ley te los otorgo. No, lo reconoce los derechos que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas y establece diversos mecanismos para garantizarlos, como el juicio de amparo. Más importante aún, ahora el primer artículo de la Constitución nos dice que todas las personas en México tenemos los derechos humanos que reconoce la Constitución y también los derechos humanos. Aquí el mismo texto lo subraya y lo pone en negritas, y también los derechos humanos que se contienen en los tratados internacionales. Ya vimos la diferencia entre, bueno, aquí menciona justamente, a ver si le puedo, no, luego me parece un cuadrito de colores para cambiar. Pero bueno, ya estoy por terminar y no me voy a tener en eso. Nos dice que todas las personas en México tenemos los derechos humanos que reconoce la Constitución, que en términos generales yo les comentaba, son los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales, perdón, porque están fundados en un artículo de la Constitución, pero también los derechos humanos que se contienen en tratados internacionales, en que México haya sido suscrito como la Constitución, eh, bueno, aquí menciona, ¿no? La Constitución de lo que es parte. Entonces, los tratados internacionales, de alguna manera, si revisamos, me parece que es, no recuerdo, no estoy tan segura, pero me voy a que es el artículo 133 de la Constitución que verifica justamente ese principio de supremacía constitucional y que pone a la par a los tratados internacionales. Personas pondrán en tela de juicio inclusive esta parte, es decir, cómo los tratados internacionales van a estar a la par de la Constitución. Hay que observar algo y ser pragmáticos. Los tratados internacionales no se firman solitos, ¿es correcto? Es una facultad incluso del presidente de la República con una cierta aprobación del Senado. Entonces, no pueden firmar algo que vaya en contra de la Constitución. Entonces, tiene que adecuarse a la Constitución, ¿no? A lo que ya está establecido, a lo que es progresista, a lo que sí se admite. Imagínense que firmen un tratado de tortura, ¿no? Y pena de muerte, cuando nuestra Constitución claramente, pues algo que prohíbe y abole, ¿no? Entonces, pues no sería congruente, no sería lógico y no sería aprobado porque no hay ningún sustento constitucional que pues lo permita. Y termino con el texto íntegro del artículo primero constitucional. De los derechos humanos y sus garantías, pues para que nos vayamos con eso y con esto terminamos. El artículo primero menciona, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución.
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí me gustaría subrayar, decir, bueno, a todo esto sigue diciendo que obviamente los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que México sea parte. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? Pues que no están ni en la Constitución ni en tratados internacionales donde haya firmado México. Bueno, este segundo párrafito justamente me lo indica. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, de alguna manera no está mencionando, bueno, son obligatorios de las autoridades. No, está mencionando que la interpretación va a ser sin transgredir, por supuesto, a la Constitución, porque si no, no sería lógico, y a los tratados de los que la Constitución sea parte. Sin transgredir, o sea, cuidan esa parte, si es un derecho, entonces, de la manera, un derecho humano se va a resolver, se va a interpretar de la manera más favorable para que se le brinde una protección más amplia a las personas solicitantes, justamente, de, de de ese derecho, ¿no? De esa garantía constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces aquí tenemos, bueno, son amplios, obviamente no solamente la autoridad menciones, pues ya ser autoridad y ya, ¿no? Y los demás, pues ni modo, respetan a la autoridad y se acabó, ¿no? A veces como cuando las mamás en casa, ¿no? O los papás en casa. Es mi casa y te aguantas. Aquí es la situación de que las autoridades deben de promover, deben de respetar y proteger, así como garantizar los derechos humanos, acorde con los principios de universalidad, que es decir, pues obviamente toda persona, independientemente que no tengan la nacionalidad pues mexicana, por el simple hecho de ser persona, pues ya son principios universales que se deberían de reconocer en todo el mundo, ¿no? Interdependencia, aunque los derechos humanos sean el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la vida, bueno, obviamente si tengo, son derechos humanos que van interrelacionados entre sí, ¿no? Si tengo derecho a la libertad, por supuesto que debo tener un derecho a la vida, pero tienen su independencia, ¿no? Por eso es interdependencia, coexisten eh, conjuntamente, ¿no? Para que exista una armonía, una verdadera armonía. Indivisibilidad, es decir, no se puede partir y decir, ah, bueno, te doy la mitad de tu libertad. No, son indivisibles y son progresivos, ¿sale? Entonces, que son, obviamente, que van cambiando, van siendo modificados conforme a la propia conducta del ser humano, ¿no? Las propias actuaciones. Como no es lo tal, pues, los derechos también de la comunidad LGBT, donde anteriormente, pues, la Constitución no reconocía, no permitía concubinatos de personas, adoptar, entonces, casarse. Entonces, vemos, ¿no? Cómo es progresista, ok, eres una persona y como persona tienes derechos, ¿no? Tienes derechos, quieres la institución del matrimonio, ok, es un derecho, ¿no? El matrimonio. No hay necesidad ni te están, ni parte de la libertad, ¿no? De que sea, pues obviamente, forzosamente, eh, entre un hombre y una mujer, que anteriormente la ley civil así lo contemplaba. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear, ¿no? Y bueno, se aventaron un choro más respecto a la familia, pero a esto me voy refiriendo, ¿no? Si vamos viendo, incluso hasta los spots, los podcasts, ya también los anuncios de la corte contigo, se protege los derechos, libertades, y ya viene una serie de personas que salen, personas con discapacidad, personas de la comunidad, o sea, personas transexuales, o sea, que se nota, ¿no? Personas como tú, como yo, o sea, todo tipo de personas, personas afroamericanas, o sea, una serie de personas que contemplan pues este grado de protección. Entonces, que la corte contigo pues implica también esta parte, ¿no? De que también la corte en su momento vela y protege y está relacionada, más adelante vamos a ver, con el juicio de amparo, ¿sale? En consecuencia,
El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces tenemos, está obligado a promoverlos, respetarlos, pero pues ya si se hizo una violación, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar, así como reparar en la mayor medida de lo posible, porque imagínense, te arrebatan la vida, pues no se puede ya reparar esa parte, ¿no? Pero en la medida de lo que se pueda, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y con esto terminamos. Más adelante pues vamos a continuar con más. ¿Sale? Entonces, dudas, preguntas. No, No, Miss. maestra. Al unísono también. Bueno, pues entonces me deben un chocolate las dos. Eh, bueno, que está, veo complicado, ¿no? Que me lo paguen, ¿no? Pero me lo puedo mandar con el profesor Jorge. Entonces, pues doy por terminada la sesión clase del día de hoy. Dejo el cuestionario a disposición también el día de hoy. Respecto a este material, o sea, son 10 preguntitas, son realmente sencillas y está relacionado con este material, ¿va? Entonces, que ya está en plataforma, ya está visible y bueno, pues cualquier cosa, estamos al pendiente también para resolver sus dudas aún fuera de la clase virtual, en chat, en horarios pues ya establecidos, ¿va? Entonces, que pasen una excelente semana, mitad de semana. Nos vemos la próxima sesión clase. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Me deben 2 Gracias, chocolates. maestra. Sí, ¿verdad? Gracias. Adiós.